Bueno, continuando con los ritos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago en la corte de Arturo. Y vamos a iniciar el capítulo capítulo 5, que se llama El legado del druida. Bueno, el legado del druida. La estancia que habían dispuesto para él estaba situada en una de las torres centrales y más amplias del castillo. Cuando el alba encendió las ventanas ojivales, Lanzarote abrió los ojos y, arrellanado en el cómodo lecho, se demoró perezosamente otro poco. No en vano había estado festejando animadamente con el rey, su hermano el senescal y otros caballeros hasta altas horas de la noche. No estaba acostumbrado a las finas sedas y los cojines mullidos y tenía que admitir que había dormido con la placidez de un bebé. Ahora bien, se había permitido disfrutar de esa suerte de lujos sin sentir por ello que le fuera necesario. Al cabo de un rato, se percató de que el sol ascendía en el cielo y nadie venía a llamarlo. El silencio reinaba alrededor. Temió que tal vez lo estuvieran esperando en el gran salón y su tardanza fuera tomada como una descortesía. Se vistió lo más rápido que le fue posible y salió al corredor. Estaba desierto, sumido en una quietud absoluta. No había el menor rastro del murmullo constante que producía el tráfago de la vida en el castillo. Con la sensación de estar en alguna clase de falta, se apresuró hacia las escaleras que al final del pasillo bajaban a la planta inferior. Tampoco abajo se veía nadie, ni caballeros ni sirvientes, en ninguna de las galerías del claustro. Todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, por primera vez en aquella mañana llegaron hasta él el sonido que no eran los de sus propios movimientos. A medida que avanzaba por el corredor, iba creciendo el rumor lejano de lo que parecía una multitud. Se lamentó para sus adentros, fuera lo que fuese que estaba sucediendo en Camelot, había empezado sin él. Sin duda Arturo habría notado su ausencia. Sabía cómo rehacer el camino. Atravesó el jardín por el centro para llegar al acceso por el que lo habían llevado a sus aposentos, pues recordaba que el ala anexa tocaba con el patio de armas, pero halló el acceso clausurado por una puerta cerrada con llave. Se dio cuenta entonces de que el murmullo resonaba en esa parte del claustro porque procedía del extremo opuesto. Volviéndose hacia el final de la galería, vio que en el ángulo con la siguiente se abría un túnel, al final del cual se insinuaba la luz del sol. Ahí fuera tenía lugar la celebración. Aligeró la marcha a lo largo del túnel, por el que sus pasos reverberaban estrepitosamente. Era más largo de lo que había anticipado. La presencia de la luz al final había engañado. Conforme avanzaba,
fija la vista en la salida, sus ojos no se acababan de acostumbrar a la oscuridad, sino que iba más bien cegado por la luz, pero luego, más cerca del final, se fueron adaptando a la claridad del sol, y entonces fue él ameliorando la carrera, porque las formas que se iban definiendo en el exterior despertaban una sensación ominosa en su pecho, y además, según acercaba, el murmullo de la muchedumbre se iba atenuando como si estuviera atenta al resonar de sus pasos en el túnel. Le parecía distinguir un pasillo de personas que marcaba el camino hacia lo que parecía un arenal, y en el medio de este se conformaba cada vez más claramente la figura de un caballero con la armadura completa, armado con una maza. El caballero miraba hacia el túnel, como todas las personas que flanqueaban la salida. Lanzarote se dio cuenta de que lo estaban esperando. Salió a un amplio patio del castillo que no había llegado a conocer todavía, un espacio dedicado a la práctica de las armas, como atestiguaba el palenque circular que ocupaba el centro, flanqueado por armeros bien pertrechados y dispuesto para bojordar. Caballeros, escuderos y damas del castillo lo rodeaban, muchos de pie de la arena, otros alzados sobre estrados o sobre carros, y también algunos mirando desde las ventanas que se abrían en las paredes colindantes. El rey y la reina se hallaban sentados en sendos tronos en una elevada tribuna, cubierta por un toldo carmesí. Parecía que toda la corte se había reunido en aquel lugar. Se había hecho el silencio, y todas las caras estaban vueltas hacia él, mientras recorría el camino que lo llevaba hasta el arenal donde el caballero lo esperaba. Cuando estuvo frente a él, éste se levantó el yelmo. Era Sir Gawain, sobrino del rey, uno de sus caballeros más jóvenes y despiertos, con quien había tenido el honor de conversar la noche anterior, si bien con demasiada brevedad. No había el menor asomo de inquina en el rostro del caballero, sino más bien admiración. A una señal del rey Arturo se acercaron un puñado de escuderos hasta Lanzarote, y ágilmente le fueron ciñendo las piezas de una armadura, y luego le entregaron un juego de armas, incluyendo un escudo. Todas las piezas eran nuevas y de calidad excepcional, si bien ninguna de ellas era de las suyas. Una vez estuvo preparado para el combate, Arturo se alzó en el trono. Su voz cargada de autoridad tronó en el patio. Lanzarote del Lago, valiente venido de mis armadas tierras de Bretaña la Menor, miente quien ponga en duda vuestra cualidad guerrera, pues este rey da fe de cuanto tenéis de excepcional. Habéis vencido a la bestia que se resistió a caballeros muy curtidos y salvado la vida del soberano de este reino. Pero habéis de saber que en la mesa redonda solo se sientan iguales. Tal cosa habéis de demostrar si queréis ganar un asiento en ella. ¿Estás dispuesto a ello? Lo estoy, respondió Lanzarote sin dudar ni un solo instante. Me complace oírlo, acabó el rey, y luego alzó el pañuelo que sostenía en una mano. Que gane quien sea merecedor de ello. Cuando bajó el pañuelo,
Señalando el comienzo del combate, los dos combatientes se bajaron la víscera del yelmo. Lanzarote desenvainó la espada, mientras Gawain aferraba la maza con ambas manos. Los dos comenzaron a girar uno frente al otro, estudiándose. Entretanto, pareció que la multitud recuperaba el aliento que había contenido y volvió su fragor e incluso algunas veces de ánimo, no solo para el sobrino del rey, sino también para el bizarro muchacho. En cuanto a Sir Gawain, intentó el primer ataque, descargando la maza. Se dio cuenta de que se había equivocado al escoger el arma. Lanzarote era muy ágil. El joven esquivó fácilmente la cabeza del arma y dando un paso adelante le golpeó con el pomo de la espada en el yelmo, como si no quisiera herirlo. Sin embargo, el sobrino del rey se percató de que se sentía incómodo en una armadura que no era suya. A pesar de su ligereza, movió los pies con rigidez. Ante el siguiente intento de alcanzarlo con la maza, Lanzarote no podía creer que aquel caballero renombrado volviera a pretender el mismo movimiento que acaba de fallar. Se sustrajo a él fácilmente como antes, aunque le pesaba y molestaba la armadura que le habían entregado. Era una armadura impecable, lejos de ser una desventaja tramposa, pero convencional, sin la factura extraordinaria de la suya. Demasiado tarde se dio cuenta de que el segundo ataque de aquella masa no era el mismo. No buscaba su cuerpo, sino su pie. El dolor le corrió la espina dorsal y le sacudió los miembros cuando la cabeza del arma aplastó el escarpe y, hundiendo el acero, le comprimió la carne. De no haber vestido esa protección en el pie, el golpe le hubiera pulverizado los huesos. Reculó dolorido, mientras la audiencia contenía un gemido. Había sido tan fácil vencerlo, no era más que un pretencioso. La sangre se le aceleró por todo el cuerpo, latigándole las sienes y nublándole la vista. La fuerza que extraía de su furia también aniquilaba momentáneamente su identidad. Se sentía dominado por un poder superior que pensaba por él, que tomaba posesión de su cuerpo y lo llevaba a todo lo largo del combate hasta la victoria, sabiendo en todo momento qué hacer y anticipando lo que podría hacer el otro. Soltó el escudo sobre la arena, lanzó rabiosamente el yelmo a lo lejos, pues todo ello solo le estorbaba, y se retiró la capucha de la cota de malla para descubrirse la cabeza, librando los cabellos rubios y sudorosos. Entonces desentumeció los brazos, cimbreando la espada a uno y otro lado, de modo que hacía trepidar del aire, y luego, gruñendo, cargó contra Gawain mientras volteaba la espada hábilmente. El sobrino del rey, viéndolo acometer armado con un filo cuyos movimientos no alcanzaba a entender, mientras que él cargaba con un arma pesada y torpe, fue yendo hacia atrás en un intento desesperado de ganar espacio para conseguir aparejar alguna maniobra, pero en ese momento, en sus adentros, solo pensaba: maldita sea la tierra de la Bretaña.
El amanecer había encontrado el bosque sagrado de poniente teñido de oro y verde, con retazos de niebla entrenándose entre los árboles y los arbustos y las rocas recubiertas de musgo. Si alguien hubiera intentado atravesar la ilusión que era esa bruma, habría encontrado el campamento de la Dama del Lago a la orilla de una pequeña corriente de aguas vivaces. Ahí los árboles habían olvidado su timidez y entrelazado sus armas para dar un techo a las doncellas, mientras que, entre las raíces retorcidas bajo sus pies, se habían preparado camas de musgo y hierba mullida. La voz de la brisa entre las ramas y el repiqueteo del arroyo, sonidos que también conocían, las acunaban dándoles la misma calma de Bronceliande. Las doncellas del lago todavía dormían, cubiertas por mantas empapadas de rocío y calentadas por hogares de fuego azul que no despedían olor ni humo, pero su señora permanecía despierta en su lecho de hierba, las faldas extendidas y confundiéndose con el verde esmeralda. Una mala sensación la había despertado de madrugada y ya no había podido recobrar el sueño. Cansada de estar cansada, se levantó para acercarse al riachuelo y lo siguió caudal abajo hasta encontrar un lugar rocoso en el que poder escuchar la risa cristalina de agua rompiente. Si hubiera estado en el valle, habría acudido al templete para escuadriñar lo que pudiera decirle el espejo del agua acerca de Arturo y el destino de Lanzarote. Ahí, en cambio, se sentó sobre una piedra, con los pies hundidos en el agua helada y la falda recogida sobre el regazo, y prestó atención a su alrededor, a los pájaros que despertaban, a los animales que corrían en el sotobosque. A pesar de la hermosa luz y de los sonidos de la naturaleza, la inquietud que había consumido sus horas de sueño no desaparecía, sino que volvía a ser más grave. Sentía el corazón pesado, oprimido, con un peso. Merlín no había vivido los mismos años que ella. Era apenas un niño en comparación, por grande que fuera su poder, y como un niño, precisamente se había permitido creer, se había dejado engatusar por los humanos. No en vano, en realidad, era uno de ellos. Una punzada de dolor agudo le sacudió el cuerpo, de arriba a abajo, como si una aguja le hubiera atravesado la médula espinal, y en el suspiro que apenas duró, vio dentro de su cabeza las altas torres de Camelot, adivinándose como una mancha de sangre contra un cielo mortecino. Era un golpe en su alma, en una región de su aura mágica donde atesoraba sus sentimientos más profundos. Entonces cayó en la cuenta de por qué Arturo había querido separarlo aquella noche. Les habían puesto una trampa. Se lanzó a correr a través de la floresta, hacia donde guardaban los caballos. Sin molestarse en ensillar el suyo, montó en su lomo y le susurró una palabra de poder al oído. Luego no tuvo más que aferrarse a sus crines, pues el corcel salió disparado adelante, el ánimo encendido por la urgencia que le había conseguido su ama. Al galope, jinete y montura no tardaron en salir del bosque sagrado y luego en dejarlo atrás. Pronto llegaron al camino que conducía a la ciudad.
Solo unos cuantos mercaderes y algún viajero transitaba por ahí a aquellas horas tempranas y la miraban al pasar rauda sobre su corcel montada a pelo. Traspasó las puertas de la villa a tal velocidad que nadie pudo detenerla, sino al contrario, todos se apartaban rápidamente de su camino al verla llegar. Los cascos de su palafrén resonaron frenéticos por las callejuelas, batiendo la tierra y levantándola a su paso. Era muy pronto y las calles aún estaban despejadas. Apenas comenzaban a abrirse los primeros puestos de alimentos y de trabajos de artesanos. La dama del lago atravesó el olor nauseabundo que había dejado por la noche la acumulación humana de la ciudad de Camelot. Recorrió fugaz el suave ascenso de la colina que llevaba a la fortaleza, donde los guardias la reconocieron y la dejaron pasar sin importunarla. Nadie salió a recibirla en el patio de armas. Saltó del caballo y buscó en derredor. El lugar estaba desierto. Estalló en sus oídos el estrépito que produce el choque del acero en una pelea y el gruñido de un hombre severamente herido, a lo cual siguió un arrebato de clamores extáticos, desenfrenados. La dama del lago apretó los puños y los labios. Se le disparó el corazón. La multitud degenerada del castillo gozaba contemplando el espectáculo del sufrimiento y la humillación de su hijo. Siguió los vítores a través de un arco que llevaba a un corredor abovedado, que luego desembocaba en otro patio. Las gentes del castillo se arracimaban ahí, enardecidas. Acababan de tomar al asalto la arena que ocupaba el centro. Habían alzado en hombros a un guerrero con una armadura tremendamente maltrecha por toda clase de golpes recientes. Era Lanzarote. La muchedumbre coreaba su nombre. Prescindiendo desde la tribuna, el rey Arturo, de pie, no podía esconder tampoco su exaltación. Fuera del campo de la lid, olvidados por la gente, se hallaban hasta 6 caballeros heridos por muchas partes, si bien de poca gravedad en todos los casos. Detrás de las corazas quebrantadas, los yelmos aplastados, las grebas partidas, los brazales deformados, mostraban brazos y piernas hinchadas por los golpes, cejas partidas, dientes rotos, algún tajo aquí y allá que dejaría una cicatriz elegante. Su hijo los había vapuleado. El rey la encontró en la distancia y ambos se miraron. Arturo sonreía. Estaba satisfecho. El rey le había dicho que quería enseñarle un lugar muy especial para él y la dama del lago había accedido a acompañarlo. Ambos espolearon sus caballos a la vez con la certeza de que querían conocer mejor al otro. Pronto dejaron atrás la ciudad y a las gentes que acudían a ella. Él la guió por el camino principal hacia el bosque y una vez bajo la sombra de los árboles, los dos corceles se conformaron con avanzar al paso. Ahí los sonidos propios de la industria de los hombres fueron sustituidos por los trinos de los pájaros que los observaban desde las verdes copas. Ella había empezado a conocer aquel bosque y a sus habitantes,
y Arturo lo sabía. Suponía que se sentía cómodo ahí, que prefería la compañía de la naturaleza y los animales a la de la gente, pues tarde o temprano la gente siempre se metía donde no la llamaban. Parecía un espíritu elemental, igual que Merlín, libre, difícil de alcanzar, un enigma para el entendimiento de la mayoría. Tengo que expresaros mi agradecimiento, dijo él. Ella lo miró intrigada, preguntando el por qué sin despegar los labios. Por haber traído a mi casa al caballero más capaz que han visto mis ojos. Respondió entonces la dama del lago: seréis digno de él, rey Arturo. Él quedó mudo, no sabiendo qué responder. Lo cautivaban tanto la belleza como el enigma de aquella dama. Su figura a veces se perdía en el juego de luces y sombras del bosque, como si no fuese más que una presencia etérea. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién sois vos? Le lanzó sin ambages. Frunciendo el ceño, ella asusó a la montura para apresurar el paso y lo dejó atrás. La pregunta se la llevó la brisa. Cuando llegaron al lugar que él quería enseñarle, la dama del lago sintió un escalofrío, sin saber por qué. No había pasado por ahí ninguno de los días que había acampado en aquel bosque. Percibí un ambiente muy intenso. En el fondo de una cañada húmeda y sinuosa se alzaba una piedra horizontal del tamaño y la envergadura de un hombre. La lluvia y el viento la habían modelado de manera que era más estrecha por la parte superior, dándole en verdad a ese extremo la forma de una cabeza humana que salía entre los hombros. Descabalgaron y se acercaron a ella, llevando los caballos de las riendas. La llaman la piedra del hechicero, le contó Arturo. Hay quien dice que es un encantador que alguien convirtió en roca. El rostro de la dama del lago perdió el color de repente. ¿Por qué me habéis traído aquí?, dijo al instante contrariada. A Arturo le chocó la súbita reacción. Se sentó confuso ante ella. Parecía una mujer joven, pero a menudo hablaba como si tuviera mucho más edad, o fuera de esas personas que habían visto demasiado y habían tenido tiempo de desencantarse de las maneras del mundo, al contrario que su protegido, que, igual que su armadura, parecía limpio de toda mácula. El misterio de aquella dama vibraba como los silencios y los enigmas de su añorado Merlín. Pese a todo, el mago siempre había procurado lo mejor para él y laborado para el bien de su linaje mucho antes de que él llegara al mundo. Os he conducido a este lugar porque me trae los mejores recuerdos de un buen amigo. Visitaba este bosque a menudo con él, que fue quien modeló esta roca un día para ilustrar sus sabios consejos. Vos me recordáis a él, a mi maestro, dijo tiernamente. Estuvo conmigo desde el principio, pero un buen día desapareció. Era misterioso y esquivo. Lo amaba, pero me resultaba difícil de entender. Siento que nunca llegué a conocerlo y, sin embargo, creo que me mostró todo lo que debía saber de él.
La dama del lago permaneció sumida en el mutismo, mirando la roca. Tenía un nudo en la garganta. Aguantó un instante, pero luego no pudo más y apartó la vista para dejarla perdida en la espesura. Él se percató de que se le humedecían los ojos. Mi tarea aquí ha llegado a su fin. Mañana emprenderé el regreso con mis doncellas, anunció sin mirarlo. Lo lamento, dijo Arturo decepcionado. Nimue se obligó a girarse hacia él y volver a mirarlo. Lanzarote os servirá bien. Tal diciendo, buscó la salida de la cañada. Volvían al trote por un sendero alfombrado de verde. Ella en primer lugar, él siguiéndola y depurando el curso que había tomado aquel paseo que él había querido tan distinto. Sobre su caballo, era la dama del lago la que parecía haberse vuelto de piedra por causa de un mal sortilegio. Así se mostraba por fuera, pero en su interior era un volcán. El cariño y la gratitud hacia Merlín preñaban las palabras del rey, y ella volvía a sentir que una mano invisible le apretaba el corazón al darse cuenta de que había apartado a dos hombres notables sin darle siquiera la posibilidad de despedirse. La angustia la consumía, le incendiaba el alma. Tanto era así que al pasar cerca de una corriente de agua fue a buscarla. La sed le escocía en la garganta y había vaciado su odre. Se detuvieron los dos junto a la orilla y mientras Arturo se encargaba de los caballos, ella se arrodilló y bebió agua fresca y dulce, usando sus manos como un cuenco. Se sintió mejor cuando hubo saciado su sed, sentada sobre la hierba ribereña. Arturo se acuclilló a su lado, lleno de consternación. Disculpadme, os he molestado. Ella negó con la cabeza. No me molestáis, pero vuestras palabras retruenan en mi interior de un modo que no podíais imaginar, y las preguntas que me hacéis pueden parecer sencillas, pero no lo son. Arturo reflexionó sobre aquellas razones. Juzgó al fin que las encontraba suficientes por parcas que semejaran. Espero ser digno de Lanzarote y que vos volváis algún día para que celebremos juntos que así sea. No todos los nobles son caballeros, pero todos los caballeros deben ser nobles, dijo, y luego le ofreció la mano para ayudar a levantarse. Ella lo observó sobrecogida, los ojos muy abiertos. Acababa de sentir que escuchaba la voz de Merlín en las palabras de Arturo y que veía el brillo de los ojos del mago rodeados por las marcas de la edad en la mirada del monarca. Aceptando su ofrecimiento, lo tomó de la mano y sintió su contacto cálido que le pareció afectuoso, y cuán delicadamente la alzaba del suelo la misma mano que empuñaba Excalibur. Aquella mano no estaba hecha para destruir, sino para restituir lo torcido.
Esa era la esperanza para todos. No podía dejar de mirarlo con aquellos ojos grandes y asombrados por la propia certeza, mientras él, habiéndolo ayudado, le daba la espalda para ir a buscar los animales. Entonces surgió de su boca un susurro inaudible por encima de la corriente. Til o Miayad. El hechizo cayó sobre el río y empezó a formarse niebla y espuma en la superficie. La dama del lago sentía la fuerza dormida del agua mientras su voluntad la moldeaba en el interior de su pensamiento. Unos dedos de bruma salieron raptando por la otra orilla, la brisa levantándose por el mismo encantamiento. Empezaba a formarse un espejismo más debajo de donde ella estaba, un juego de sombras y luces que no tardó en tomar cuerpo hasta parecer carne y hueso tan real como la dama y el rey. «Auxilio», reclamó la voz rota de una mujer a la espalda de Arturo. Al volverse hacia la llamada, él se encontró con que una campesina llegaba cojeando hasta la orilla contraria con heridas abiertas en el rostro y las manos. Llevaba las ropas sucias de barro y sangre, desgarradas. Se derrumbó en la ribera con un gemido, sollozando, incapaz de cruzar. «Os lo ruego, Señor, ayudadme». Un temblor le sacudía todo el cuerpo. La dama del lago tenía los 5 sentidos sobre Arturo y vio que no perdía un instante. Se lanzó al agua para ir en auxilio de la herida. Tan pronto como llegó al otro lado, apareció una segunda figura, un caballero acorazado de pies a cabeza que salía de entre los árboles al lomo de su caballo. «No deis ni un paso más, señor», le espetó al rey. «Esta mujer ha sido acusada de brujería y estoy aquí para llevarla a la hoguera y purificarla por medio del fuego». Los llantos de la mujer resonaban en el bosque. El rey sentía el corazón desgarrado por ello. Bruja o no, no puede llamarse caballero quien da este trato a alguien que está indefenso. El otro, sopesando la lanza, perfectamente dispuesto a cargar con ella, bramó: «¿No me escucháis? Es una bruja. Quien la defienda no solo es mi enemigo, sino que se opone a los designios de Dios nuestro Señor». Arturo no podía ver la expresión del otro, que llevaba la víscera bajada, pero lo intuía resuelto y fiero, y también un poco obtuso. No estaba dispuesto a permitir aquel atropello. «Decid que es una bruja, pero yo solo veo una paisana atacada por quien bien puede ser un bribón». «Bribón yo, defendeos», gritó el otro, bajando amenazador la punta de la lanza hacia su oponente. Excalibur brilló al salir de la vaina. Arturo protegió el cuerpo de la aldeana con el suyo propio y, abriendo las piernas, alzó la espada sujeta con ambas manos. «Me parece a mí que no escucháis voz», exclamó, «y que tenéis poca idea de con quién estáis hablando». Azuzando a su corcel, el caballero se lanzó contra el rey con la lanza en ristre y protegiéndose con el escudo. Arturo no titubeaba. Ponía su espada y su vida al servicio de una campesina manchada por la sospecha, para evitar un desafuero y defender lo que creía justo. Esquivó la lanza, agachándose hábilmente, y luego atravesó a caballo y jinete con una sola estocada, en virtud de la cual la ilusión se desintegró en el aire,
convertida en niebla húmeda, luz y brisa. Ante tal prodigio quedó pálido, estupefacto. Buscó a la mujer herida, que también había desaparecido, y su siguiente pensamiento lo llevó hasta su acompañante, la protectora de Lanzarote. La dama del lago se llegaba hasta él, admirada, orgullosa, desolada al mismo tiempo, las mejillas empapadas de lágrimas. Tardó todavía un instante, pero al fin Arturo comprendió lo que había sucedido. Sois buen rey, pero mejor hombre, musitó ella, luchando por no perder la voz. Merlín tenía razón. Escuchando aquella confesión, Arturo sintió que un rayo lo alcanzaba y que se le doblaban las piernas. Volvía a ser aquel muchacho sin padres, el escudero que se encontraba con responsabilidades de rey, demasiado joven para ello. La dama del lago lo ayudó a mantenerse en pie. El uno abrazaba al otro, sosteniéndose mutuamente. Él reunió toda la fuerza que pudo para preguntar: ¿os envía él? Nimue tragó saliva. Le había costado un mundo pronunciar el nombre del último de los druidas en voz alta. No se veía capaz de volver a hacerlo. Él me envía, desde ahí donde esté. El vasto salón del trono se mantenía en un pesado silencio, roto únicamente por el juramento de vasallaje que Lanzarote recitaba. Su voz había empezado pequeña, casi temblorosa, pero no había tardado en tomar fuerza y ahora parecía alzarse como si pretendiese traspasar los altos techos de piedra. Los congregados aquella mañana eran sus testigos, así como los caballeros que pronto serían sus hermanos, y el rey y la reina ante él. Arrodillado frente a Arturo, con sus mejores galas, vestido de blanco como una estrella caída del cielo, Lanzarote sintió que renacía y que cada frase salida de sus labios cambiaba su propia esencia y lo convertía en alguien nuevo. El mundo mismo parecía querer transformarse en ese momento más brillante, a medida que el sol se alzaba y sus rayos atravesaban los ventanales, haciendo destellar su armadura y el yelmo que sujetaba. A su alrededor, los asistentes a la ceremonia observaban en un respetuoso silencio. Caballeros y cortesanos, grandes damas y nobles visitantes de tierras vecinas. Las mujeres se cubrían los cabellos con velos y llevaban sus vestidos más hermosos, creando un luminoso arcoíris entre la multitud. La reina Ginebra se sentaba en su trono, vestida de rojo y oro, y con un aro dorado sobre la cabeza, como si el sol hubiera bajado para besarle los largos cabellos. A su lado, su esposo sonreía a Lanzarote desde las alturas
con un cierto aire paternal, como si hubiera decidido que el muchacho podría haber nacido de su propia carne y su propia sangre. Las palabras del aspirante a caballero se perdieron por la estancia y parecieron seguir resonando incluso después de que hubiera callado. Levantándose ante él, el rey Arturo tomó la espada que un paje le acercó con reverencia, aquella que sin que el muchacho lo supiera contenía el secreto de su origen, y le administró el espaldarazo. Le colocó la hoja plana en el hombro derecho. A continuación la levantó levemente por encima de su cabeza y la colocó luego sobre el hombro izquierdo. Yo, Arturo de Logrés, por la gracia que me ha sido dada, os ordeno caballero con el nombre de Sir Lanzarote del Lago. Os distingo con un sitial en la mesa redonda y pongo sobre vuestros hombros la protección del reino y la defensa de la orden de caballería. Recordad siempre vuestro juramento ante quienes lo habéis pronunciado y al que os ha hecho caballero y os ha ordenado. Acabada la fórmula, retiró la espada para que Lanzarote se levantara y le hizo entrega del arma. Tan pronto como el caballero blanco la tuvo en sus manos, todos estallaron en vítores y en aplausos. Los caballeros más cercanos al rey, que eran los que habían resultado heridos en la justa, hinchaban el pecho con más orgullo que ninguno, recordando el admirable combate que habían tenido la fortuna de liberar. Al final de la sala se hallaba una dama, vestida igual que las demás, por lo cual pasaba por completo desapercibida entre los cortesanos. El velo lo llevaba envuelto alrededor del rostro, de modo que era difícil adivinar sus facciones, ni tampoco nadie la habría reconocido, pues su verdadero rostro se hallaba transformado por un sortilegio. La dama del lago observaba a distancia a su hijo, convertido en el centro de atención, acogido por sus iguales. Su nombre pasaba de boca en boca. Ellos y ellas lo miraban con ojos brillantes, embelesados por su porte, por sus blancas armas, sus blancas ropas y su blanco rostro sereno. A sus ojos, aquel caballero blanco estaba muy lejos del bebé que había recogido en el lago, del niño que había revuelto el valle del lago con sus travesuras, del hermoso muchacho al que tanto había amado. Sir Lanzarote de Lago era una persona distinta, pero tal pensamiento ya no le pesaba. También, por fortuna, ella había dejado de ser Viviana. Desde su posición observó a sí mismo Arturo, que llevaba ese día los ropajes ostentosos de las celebraciones, que no parecía que le agradaran. Tenía las manos sobre los hombros de Lanzarote y lo trataba con cariño. ¿Nacería la amistad verdadera entre ellos algún día? Ojalá. Sentada en su trono, la reina Ginebra tampoco apartaba los ojos de Lanzarote. Le había parecido a la dama del lago que en alguna ocasión su hijo la miraba de soslayo. Pensaría sobre ello más adelante. Cuando la multitud se deshizo y los caballeros de la mesa redonda arroparon a su nuevo compañero, la dama del lago perdió a Lanzarote de vista entre los cuerpos. Aquella sería ahora su nueva familia.
una familia con la que su hijo había contraído un juramento que llegaba hasta la muerte, pero era una familia humana y podría compartir sus días con ella y acompañarla en la decadencia, en el camino quebradizo pero hermoso del ser humano. Estaba a punto de darse la vuelta para irse, al fin, cuando su mirada chocó con la de Lanzarote, que se apartaba del grupo en ese mismo instante. Cuando sus ojos se encontraron, él se sorprendió. El rito de armar caballero era largo y pasaba por varios días de distintas pruebas y vigilias, no del todo segura de si su ánimo se quebraría en algún momento. La dama del lago había regresado a Broceliande con sus doncellas muy pronto, pero ahora se daba cuenta el flamante caballero de que la dama del lago nunca lo abandonaría. Ella le sonrió para que él supiera que estaba tranquila y feliz, que existía un lugar al que podría volver y donde nunca se olvidaría de ayudarlo cuando lo necesitara. Siempre tendría su santuario. Él la entendió sin palabras, y a pesar de lo lejos que se hallaban, en un mensaje que solo ella podría descifrar, el caballero blanco se besó el anillo que llevaba el meñique. La dama del lago se giró por fin y echó a andar. Salió de la sala del trono, recorrió las amplias antesalas, descendió por la escalinata del edificio principal del castillo de Camelot hasta pisar el patio de armas. Cuando llegó ahí, ya no tenía el aspecto de una cortesana, sino que había recuperado la larga túnica sujeta con un cinto cuyo vuelo caracoleaba, y sus largos cabellos del color del oro pálido se agitaban a su espalda. Después de salir de la fortaleza, caminando a paso vivo, lanzó un vistazo de despedida a aquel gigante de piedra que el último de los druidas había recorrido tantas veces. Por un momento imaginó que lo veía sobre el torreón más alto, bien erguido a pesar de la edad, mirándola desde arriba con las ropas al viento. En sus adentros prometió que no permitiría que los esfuerzos del mago Merlín cayeran en saco roto. Si Lanzarote le había enseñado a amar desinteresadamente, Arturo le había demostrado que había humanos que merecían la pena. El rey de Logres, portador de Excalibur, era digno de su corona. Quizá también fuera digno de su confianza. En todo caso, no pensaba quitarle el ojo de encima. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro, por lo que concluimos la charla del día de hoy. Concluimos el libro de La Dama del Lago en la corte de Arturo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.